Qué hermoso es poder sentir su presencia, ¿no? Qué hermoso es poder sentir que Él vive, que Él reina. Me gozo en el Señor porque puedo ver la grandeza de su nombre y que su amor es por sobre todas las cosas. Y qué hermoso es poder sentir la presencia del Señor en esta mañana. Me gozaba con su palabra, me gozaba con la alabanza, con lo que decía la palabra, a través de la alabanza, ¿no? Y la verdad que el amor del Señor es tan grande y misericordioso que Él, por sobre todas las cosas, es digno de ser honrado y alabado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestras vidas. Sé que lo he saludado a cada uno de ustedes. Saludo a aquellos que están a través de los medios, a través de YouTube, que nos están escuchando y pueden conectarse en este momento a este instante que es el momento más importante para nuestras vidas, escuchar palabra de Dios. Amén. Doy gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder presentarnos una vez más delante de la presencia del Señor y poder venir con un corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Amén. Así que el Señor los bendiga. Nos preparamos para poder escuchar palabra del Señor. Hemos orado, hemos adorado al Señor, hemos sentido la presencia del Señor en nuestras vidas y qué más maravilloso que esté Él en medio nuestro. Nuestra pastora Carolina comenzaba diciendo algo muy maravilloso de la palabra del Señor. Nuevos son cada mañana, nueva es cada mañana delante de la presencia del Señor. Sus misericordias son nuevas, sus misericordias están siempre en nuestras vidas y eso es importante. Así que el Señor los bendiga. Qué importante es poder venir delante de la presencia del Señor. Amén. Recuerdo cuando niño, hace ya muchos años, por supuesto, nosotros éramos 6 hermanos, ¿ya? Éramos 6 hermanos. Somos 6 hermanos, en realidad no éramos, porque gracias al Señor no ha partido ninguno, que yo me haya enterado todavía, pero sí, somos 6 hermanos. Y cuando nuestra mamá se iba a trabajar en la mañana, cuando vivíamos en Argentina, ella nos dejaba tarea a cada uno de nosotros para hacer en la casa. Y teníamos, yo recuerdo, capaz que era un patio chico, ahora que lo veo, ¿no? Que lo puedo dimensionar, pero en ese entonces para nosotros era como un campo el patio, era gigante, lo veíamos tan grande, y mi mamá nos daba tarea, y teníamos que barrer el patio, y a los 3 más chicos siempre nos tocaba barrer el patio, pues. Y en este caso era yo, mi hermano Salomón y mi hermana Carmen, ¿no? Éramos los 3 más chicos, y la verdad es que yo era el más grande de los 3 más chicos, y el patio era eterno, entonces lo dejaba una sección de patio para barrerlo, ¿no? Y cada vez que me tocaba mi sección, yo salía del portón de la casa, porque era un portón gigante, eso es lo que creo yo también, ¿no? En mis dimensiones de niño, y llegaba hasta la orilla de la vereda, y en la vereda habían una zanja, una acequia, no sé cómo le llamarán, asfaltada, y sobre esa acequia habían unos puentes para entrar hacia las casas. Entonces, imagínense cómo sería de grande que lo veía yo a la acequia, que costaba bajarse adentro de la acequia, porque era de cemento, y habrá tenido el fondo de la acequia unos 40 centímetros, 50 centímetros, y se hacía como una V, ¿no? Y en mi altura de niño me tapaba. Y siempre, cada vez que tenía que hacer alguna tarea, yo me escondía dentro de ese puente. ¿Para qué? Para que mis hermanos terminaran de barrer. Suena raro, ¿no? Pero siempre tenía ese lugarcito donde me buscaban, me gritaban y me decían: Lucho, Lucho, ¿dónde estás metido? Así me dicen todos mis hermanos, ¿no? Y la verdad que yo siempre que me metía adentro, yo soñaba adentro de ese túnel. Y como que ese túnel era como mi lugar secreto, ¿no? De esconderme, porque decía yo, qué bueno que tengo este lugarcito para esconderme, para que no tenga que hacer las tareas. Entonces cuando terminaban, me daban la impresión que pasaba hora y hora metido abajo de ese puente,
pero llegaba el momento que me tenía que dar hambre, entonces salía, y como siempre he sido bueno para comer, entonces salía rapidito. Cuando niño necesitaba comer mucho, porque cualquier cosa, si no, me desmayaba o me pasaba algo. No me pregunte por qué, pero me sucedía. Y, y la verdad que meditaba en ese lugar secreto que tenía para esconderme de mis hermanos, y por más que me buscaban, no me encontraban. Por más que me buscaban y gritaban por todos lados, no me encontraban. Tenían que terminar de barrer el patio, porque si no después, cuando llegaba mi mamá, ahí estaba la recompensa. Y la recompensa no era muy buena la que nos daba si no estaba barrido el patio. Entonces, obligado lo hacían mis dos hermanos barrer el patio. Pero lo que yo quería contarles es que en ese lugar donde yo estaba, para mí se me imaginaba un lugar donde tenía una cochera, donde tenía un living. Era un pedacito chiquitito, pero mire la mente de la persona, ¿no? De un niño. Y yo decía, y aquí el segundo piso. Sueño nomás, ¿no? Y yo decía, qué hermoso es poder tener un lugar donde tú puedas soñar, donde te puedas encontrar contigo mismo. Y meditaba en eso. O sea, que en esta semana he estado pensando justamente en esos momentos de apartarme, de estar solos conmigo mismo muchas veces, ¿no? Y hoy día puedo comprender que en mi antigüedad, cuando era niño, no era que me apartaba para mí mismo, sino que había algo dentro de mí que me hacía apartar para pensar y meditar un poco en esta vida, ¿no? Siendo tan pequeño. Y hoy quiero que nosotros veamos, vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de distracciones. Estamos viviendo en un mundo lleno de ruido, lleno de distracciones, donde tenemos que de una u otra manera escapar a este movimiento, y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Donde muchas veces lo externo, muchas veces toma prioridad por lo interno. Donde lo externo nos lleva a que le demos más prioridad a lo externo que realmente a lo interno que sucede en nuestras vidas. Muchas veces nosotros creemos demostrarle a la gente que estamos bien, que estamos súper parados, súper espirituales, que somos los mejores, ¿no? Y nos andamos escondiendo. ¿Por qué? Porque la parte interior la hemos dejado que la mate muchas veces la parte exterior de nuestras vidas. La parte exterior está demostrando una cosa, pero por dentro estamos sufriendo, estamos llorando, estamos viviendo algunos fracasos, estamos viviendo algunas decepciones, ¿no? Si hay alguien que conoce cómo somos, ese es Dios, ¿no es cierto? Si hay alguien que conoce cómo nosotros nos presentamos ante su presencia, cómo venimos ante su presencia, ese es Dios. No, a Él no lo podemos esconder de Él, ¿no? Y aparte tampoco Dios se deja impresionar por lo que nosotros le podamos decir, porque nosotros aparentemente le podemos decir que estamos bien, que estamos contentos. No, Señor, si nosotros... No, pero Él conoce nuestro interior, Él nos conoce como somos, así que no lo podemos esconder de Él. A Él no lo podemos impresionar. Nosotros no podemos venir diciendo, oh Señor Dios Todopoderoso, aquí venimos delante de tu presencia y viene tu Hijo, ¿no es cierto? Porque no podemos porque realmente seríamos mentirosos si creemos que podemos engañar a este Dios tan maravilloso, ¿no? El verdadero yo, el que aparece cuando estamos solos, es ese verdadero yo, esa persona que cuando estamos solos, el único que sabe cómo somos es ese Dios maravilloso que está encima de nosotros. Él ve lo secreto, lo íntimo, lo profundo de nuestro ser. Él sí, nosotros podemos escondernos de todo el mundo, podemos aparentar que somos los mejores, pero el único que conoce nuestro ser, ese es Dios. Mire lo que dice en primera de Samuel, ¿no? En primera de Samuel, versículo 16, en capítulo 16, versículo 17. A veces no se quiere mover Dice, Dios le dice a Samuel que no mire lo exterior, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sí? El Señor, sabemos de qué está hablando, ¿no? Que lo manda a ungir a un siervo, a un rey, y él mira la belleza por fuera. Por eso digo, nosotros podemos aparentar mucha belleza, podemos aparentar muchas cosas lindas, pero si hay alguien que conoce nuestro corazón, ese es Dios.
Ese es Dios. Y se lo deja bien revelado aquí a Samuel. Le dice, Samuel, mira, toma atención. No esto bonito por fuera es lo que yo necesito, sino yo necesito lo que está dentro de esa persona. Yo miro al interior. No te fijes en la apariencia. Que el Señor los bendiga. Hoy quiero invitarle a considerar lo importante de que lo que es tener un lugar secreto con Dios. Ese espacio donde podemos venir y ser yo delante de Él. Ese espacio donde nosotros podemos venir y nos podemos presentar delante de la presencia del Señor. Donde podemos, en ese lugar donde nos podemos encontrar con Dios, donde nosotros sabemos que podemos ser transformados de lo que podamos traer, de la carga que podamos llevar. Yo creo que esta invitación que el Señor nos hace a que podamos venir a ese lugar secreto con Dios, nos lleva para que podamos vivir una vida plena, una vida llena de su gracia. Amén. Que el Señor los bendiga. Y el texto que quiero que tomemos para el día de hoy, quiero que vayamos a la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Nadie trajo su Biblia, no importa, pero tienen la Biblia en el celular. Que el Señor los bendiga. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 6. En esta versión la voy a leer en la Reina Valera. ¿Sí? Quiero tomarme como base este tema, este texto, porque a lo que quiero que podamos ver en esta mañana nos va a llevar y nos va a abrir las puertas para lo que queremos expresar, o lo que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 6, la Reina Valera 1960, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Ahora voy a leer la otra traducción que se encuentra en la traducción en lenguaje actual. Mire lo que dice el lenguaje actual. Dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a sola. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Amén. Que el Señor los bendiga. Como puede ver, vamos a hablar del secreto de Dios. El tema para hoy, la verdad que, como le decía, que yo tenía mi lugar secreto para esconderme cuando era niño, para no hacer mis quehaceres, o cuando me iban a retar, o cuando me iban a pegar, me iba a esconder ahí, pero tenía que llegar a salir algún momento, ¿no? A donde meditaba y decía, sí, la verdad, tengo la culpa o no hice nada, y después todos nos llevamos la gloria. Pero en este lugar secreto como le he puesto título a este mensaje, mi lugar secreto con Dios. Mi lugar secreto con Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene un lugar secreto con Dios usted? ¿Tiene un lugar donde usted va y se encuentra con su Dios a sola? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Y si no lo tiene, es tiempo de que se haga un lugar secreto con Dios. Ah, sí, yo oro con Dios, yo camino, yo voy, estoy en el trabajo, estoy hablando con Dios, yo estoy en la casa, estoy hablando con Dios, estoy en mi habitación, estoy hablando con Dios, No. Usted tiene un lugar secreto donde usted tiene una cita con Él cada día, y si no la tiene, es tiempo que lo podamos tener. Mire lo que dice el versículo que estábamos leyendo, ¿no? El versículo que estábamos leyendo dice, denme un segundito, en Mateo dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿A dónde? Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto. Que el Señor los bendiga. ¡Qué hermoso! Mire qué hermoso cuando Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos le dijeron en ese capítulo, ¿por qué no nos enseñas a orar? ¿O cómo debemos orar, Padre? Y el Señor le estaba diciendo, mira, tienen que hacerlo así. Cuando entren a su lugar secreto, cuando entren a la habitación, al cuarto,
Una vez que hayan entrado, cierren la puerta. Y una vez que cierren la puerta, ahí encuéntrense con nuestro Dios. Dios conoce y se interesa por nuestro mundo interior. Dios conoce y se interesa por nuestro mundo interior. Nuestro mundo interior no es nuestra familia, no es nuestro entorno, no es el círculo cerrado que nosotros tenemos como persona o como seres humanos. No, sino que nuestro mundo interior es nosotros mismos. ¿Quién es el peor enemigo de nosotros? Muchas veces decimos, el diablo es el peor enemigo de nosotros. No, ¿sabe quién es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Nosotros mismos, porque nosotros mismos dentro de nosotros luchamos contra el celo, contra la envidia, contra el rencor, contra la rabia, contra los malos deseos, contra los pensamientos que no son correctos. Y estamos luchando permanentemente con todo esto porque nuestro interior hay cosas que si no está el Espíritu Santo en nuestras vidas, si no está el Espíritu Santo, nuestro interior está solo, está sucio. Entonces todo lo que entre los va a contaminar permanentemente. Por eso decimos, Dios conoce y se interesa por nuestro interior. ¿Qué hace el Señor cuando llega a nuestras vidas? ¿Qué hace el Señor cuando llega a mi corazón? El Señor cuando llegó a mi vida, Él me rescató primeramente de donde estaba. ¿A dónde estaba? Estaba perdido. Estaba envuelto en pecado. Estaba, como dice la palabra del Señor, en delito y en pecado. Estaba en el barro, estaba en el fango. Se dignó en mirarme, me rescató, me sacó de este hoyo, me puso de pie, me limpió y empezó a limpiar mi interior, limpió mi interior. Empezó a sacar cosas que no estaban correctas. Pero a través del tiempo, uno va creciendo y va olvidándose de lo que Dios hace y se va volviendo a ensuciar y nuestro interior empieza a andar. Vuelvo a repetir lo mismo que decía al principio. Muchas veces le damos más importancia a lo exterior que realmente a lo que está dentro de nuestro interior. Y el exterior apaga nuestro exterior, apaga el interior, lo que tenemos dentro de nuestras vidas. Por eso es importante que vayamos al lugar secreto, a ese lugar donde tenemos secreto para con Dios. Desde que empezamos nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Desde que empezamos a caminar como cristianos, todos nosotros, usted y yo, ¿no es cierto? Tenemos un cambio, como tendría que haber un cambio. En realidad tendría que haber un cambio, ¿no? Muchos no cambian. Muchos viven una vida que aparentemente viven una vida en Cristo. ¿Pero por qué viven una vida en Cristo como que dicen que son y no lo son? Porque nunca se han preocupado en tener esa intimidad con este Dios tan maravilloso. Nunca se han preocupado de tener ese deseo de venir ante su presencia y poder buscarle de corazón, ¿no? Porque es fácil vivir como vivimos, es fácil vivir como estamos, porque es más fácil no tener como una responsabilidad. Es fácil de esconderse y que otros lo hagan, porque es fácil esconderse y que otros lo hagan. Es fácil decir, cuando venga el Señor yo no tengo nada, cuentas que darle, pero sí vamos a tener una cuenta que dar. Porque hemos sido llamados ¿para qué? Hemos sido llamados para anunciar su palabra, para predicar su palabra. Hemos sido anunciados para poder llevar las buenas nuevas. Y ese es nuestro deber, ¿no? No hemos sido llamados para levantar grandes ministerios, no hemos sido llamados para hacer grandes obras y para que el día de mañana digan, oh, allá el pastor tanto o la iglesia tanto. No hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para que las almas se salven y ser un puente. ¿Sabe para qué es lo que sirve un puente? Para cruzar, para que lo pisoteen, ¿no es cierto? Para que lo pisoteen. Un puente cuando se hace, no se hace con el propósito de decir, miren el puente, bueno, voy a cruzar de nuevo por la zanja, me voy a meter en la zanja y voy a pasar por arriba. No, es para pisotear, para pasar a través del puente. Hay algunos que sin darse cuenta, en vez de cruzar por el puente, porque están tan desviadas su mente que van y se mandan a la zanja y ahí sufren las consecuencias. Pero el puente es para cruzar. ¿Y qué sucede cuando hay un puente? Y nosotros hemos sido llamados para hacer ese puente, para que otros puedan ser salvos por nosotros.
Pero cuando nos quedamos tranquilos, cuando no tenemos un compromiso con este Dios tan grande, con este Dios tan maravilloso, ¿qué sucede? No estamos cumpliendo lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque no tenemos, vuelvo a repetir, una intimidad con este Dios y no nos interesa en realidad, ¿no? Y vemos como que es fácil, como se dice, vivimos la vida tranquilo, no nos calentamos la cabeza o no nos preocupamos por lo que realmente tenemos que preocuparnos, que es la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Cuando llegamos al Evangelio, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de ser. Cuando entramos a ese lugar secreto que tenemos que estar, el Espíritu empieza a hacer un cambio en nuestras vidas. Ya empezamos a pensar de otra manera, empezamos a mirar de otra manera, empezamos a caminar de otra manera, empezamos a amar de otra manera, empezamos a ver la vida de otra manera, ¿no? Hay una canción de Polo Negrete que dice: vivo la vida cantando, no me resulta llorar, vivo con Cristo, vivo por... Y hasta ahí, me acuerdo. Pero vivo la vida gozoso cuando tengo esa intimidad con Dios, cuando empiezo a conocer a Dios, cuando empiezo a cambiar, cuando empiezan a cambiar también mis decisiones. Ya mis decisiones, cuando yo tengo esa intimidad con Dios, ya no son las decisiones de esconderme, sino que quiero a todo el mundo hablarle de este Cristo maravilloso. Y qué maravilloso es poder hablarle a este Cristo maravilloso. Cuando tenemos esa paz y esa tranquilidad, qué importante es cuando nosotros venimos al lugar secreto, cuando nos encontramos con ese Dios todos los días y todos los días nos está hablando y nos está llevando a que podamos hacer lo que Él nos ha mandado. Nuestra vida empieza a girar en torno a Jesús y a su palabra. Cuando entramos en ese lugar secreto, nuestra vida empieza a girar en torno de Jesús y de su palabra. Ya no es. Mire lo que dice Hebreos 4, versículo 13. A mí lo voy a leer la versión de Reina Valera. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué hermoso! Si usted le toma atención lo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿A dónde? ¿En la presencia de quién? En la presencia de nuestro Dios. Ante bien, todas las cosas están desnudas. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Quién me puede decir? Yo le escondí al Señor un secreto. ¿Quién puede ser tan humano para decir esas cosas? Por no decir otra palabra, ¿no? Porque no podemos esconder nada delante de la presencia del Señor. No podemos esconder. Nosotros venimos ante la presencia del Señor, estamos desnudos. Eso es lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo aquí el escritor. Dice, ante todo, ante bien todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos ¿de quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Dios. Aquel que lo llamó, aquel que los trajo a este camino tan maravilloso. Que el Señor nos bendiga. El escritor de los Hebreos aclara y dice que todo está desnudo y abierto ante sus ojos. Todo. Nosotros no podemos esconder nada. El salmista decía, cuando estaba orando y le decía: tú conoces lo más íntimo de mi vida. Tú conoces hasta los pensamientos o hasta las cosas que yo voy a decir, antes que yo las diga, ya las conocías tú. Amén. Mire qué maravilloso. Y también dice Jeremías: desde el vientre de mi madre ya me habías dado y me conocías. Qué maravilloso es esto. Cuando nosotros podemos decir: wow, si hay alguien que nos conoce, hay alguien que no nos podemos esconder, si hay alguien que no podemos ser como nosotros queremos ser muchas veces, porque nosotros delante de las personas somos bonitos, somos lindos,
nos presentamos con una ropita o con una máscara donde todos somos buenos, ¿no? Sonriente, ¿no es cierto? No, nos presentamos como aunque no me guste como soy, pero sí, mi hermanito, y lo abrazamos y somos hipócritas muchas veces. Y sucede, ¿no? Sucede. ¿Por qué sucede? Porque nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero si la otra persona tuviese visión de Dios, y que sí la tienen, hay muchas personas que tienen el discernimiento, tienen el poder del Espíritu Santo en su vida, eso los hace transformar y no podemos esconderlo, no podemos ir con una careta, ¿no? Mi esposa siempre me dice, uy, esta persona es así. Ah, no, pero te parece. No, esta persona es así, mira. Solamente cuando habló 2, 3 palabras y ya supe quién es esa persona. Y después uno, conversando con esa persona, y uno dice, wow, la verdad que tenía razón. Porque uno muchas veces no tiene el discernimiento como, bueno, a mí me pasa, no tengo el discernimiento como la tienen mi esposa o mi hija Ailén, que de repente también Ailén tiene ese discernimiento de ver las personas, Dayana de la misma forma, y así muchas mujeres tienen desarrollado eso más que nosotros hombres, pero más cuando está el Espíritu Santo es más todavía. Mire qué maravilloso que es eso. Y nosotros nos cuesta, nosotros nos confiamos más los hombres. Oh, sí, este es mi amiguito, todos decimos amiguito, ¿no? Pero después esos amiguitos te pegan mansas puñaladas por la espalda esos amiguitos. Pero Dios te conoce, Dios nos conoce. Amén. Pero cuando estamos en el lugar secreto, cuando vamos al lugar secreto, cuando interiorizamos o intimamos con Dios en nuestro lugar secreto, se demuestra cuando andamos. Se demuestra cuando usted está en el lugar secreto. Cuando usted pasa un momento con Dios, usted de repente lo mira y dice, wow, ¿qué pasó? ¿Ve lo que le pasó a Moisés cuando fue a la montaña, al cerro, allá al Sinaí, cuando estaba ahí en ese monte y bajó? La gente no lo podía ver. ¿Por qué? Porque es tanta la gloria de Dios cuando estás en lo secreto con Dios, que la gloria de Dios se te impregna, se te revela, y muchas veces a los demás como que les es incómodo mirarte, o es incómodo estar contigo, ¿no? Y el enemigo siempre quiere huir de esas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. No solamente que la gloria de Dios brille en nuestra vida, que se note que estamos en lo secreto, porque como dice la palabra del Señor, que Él nos va a recompensar ¿en qué? En público. Porque si tú lo que haces en secreto, se recompensa en público, dice Mateo, ¿no? Si tú oras y le pides algo al Padre en secreto, pero para eso tenemos que tener una intimidad, porque mire lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra en esta mañana, ¿no? Que para Él no hay nada oculto. Primero, todo está desnudo delante de su presencia. Nosotros, nuestras vidas, nuestro corazón está desnudo ante el Señor. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas? Que nosotros vayamos cada mañana y nos presentemos tal cual somos delante de su presencia, ¿no es cierto? Es por eso que, a diferencia de los hombres, Dios no necesita explicaciones. Él no necesita explicaciones de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo están nuestras vidas. Nosotros podemos venir y decirle, Señor, ¿sabe? Hoy día no me levanté porque ayer estuve de fiesta. Hoy día no pude venir porque usted sabe, Señor, tenía que compartir con mi familia. Señor, usted sabe que yo tenía que trabajar. No podía estar. El Señor conoce nuestras intenciones, ¿no es cierto? Él conoce nuestros corazones, porque ante Él estamos todos desnudos. Y qué bonito que es cuando nosotros podemos venir ante la presencia del Señor y nos presentamos tal cual somos. Donde, no sé si a usted le ha pasado que quizás usted está con su esposo, con su esposa, con su ser querido, y le dice, cuéntame, ¿qué te pasa? Cuéntame. Y muchas veces les cuentan, pero no todo, ¿no es cierto? Sino que hay cosas que están dentro de uno, que se los cuentan solamente al Señor, y cuando van a ese momento de intimidad con el Señor, se derrama, ¿no? No alcanza a cerrar la puerta, que lo único que desea es contarle y entregarle todo a Él, porque no hay otra persona que pueda solucionar su problema, y que muchas veces ni siquiera es necesario hablar, porque cuando usted ya cierra la puerta se siente ese gozo dentro de su vida,
que usted sabe que Él lo está escuchando. Y qué maravilloso eso. Cuando usted entra en un lugar secreto que tiene usted con su Dios, o que tenemos con nuestro Dios, podemos ver lo maravilloso que es Él. Porque sin necesario de abrir nuestra boca, Él escucha nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos sea bendiciendo. Oh, el Dios vivo me ve como soy cuando estoy solo. Nuestra vida secreta refleja quiénes somos realmente. Porque cuando nosotros estamos solos, el Señor nos conoce. Y nuestra vida ahí se revela y refleja quiénes somos. Qué hermoso. Te hago una pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Ese es tu verdadero yo? En realidad, es el verdadero yo, ese cuando nadie nos ve, es el mismo yo que está cuando la gente nos ve. Que el Señor nos bendiga. Lo que piensas, sientes, deseas y decides en lo secreto, ¿determina la calidad de tu vida espiritual? Que el Señor nos bendiga. Dice Proverbios 4, 23. Dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guarda, dice. 2 veces, no dice una sola vez. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y de dónde salen los buenos y malos pensamientos? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos sea bendiciendo grandemente en esta hermosa mañana. Somos una acumulación de todo lo que ha constituido día tras día nuestra vida. Hasta este momento, sobre todo lo que hemos pensado, sentido y deseado. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo dentro de nuestras vidas? Y deseado. Muchas veces cuando nosotros, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando conocimos el Evangelio, el Señor nos dice en Apocalipsis, le dice a la iglesia, ¿no? Le dice, tengo algo en contra de ti. Tengo algo en contra de ti. Que has dejado tu primer amor. Que te has olvidado de tu primer amor. Eso dice, decía el Señor, le estaba diciendo a Juan que le escribiera a la iglesia. ¿Y sabe qué maravilloso? ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Que hemos descuidado lo más hermoso que es el primer amor. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, nuestra pastora Patricia decía en la predicación anterior, ella no le importaba, o en la coordinación del domingo pasado decía que no le importaba, ella esperaba el día de salir a la calle y empezar a cantar y a predicar, porque cuando ella cantaba y le preguntaban que por qué cantaba, ella empezaba a predicar en la micro, y si tenía que ir a orar por alguien, y si después cuando llegara a la casa, porque también éramos controlados en esa época, no crean que nosotros los mandábamos solos y los jóvenes hacían lo que querían como hoy. No. En ese entonces las mamás teníamos un horario para llegar y hacer lo que teníamos que hacer. No era llegar y yo salí del colegio. No, mami, me fui por ahí. No. Llegaba a decirle así. Que el Señor los bendiga mejor, ¿no? Que los tiempos han cambiado. Hoy día los jóvenes hacen lo que quieren y realmente un joven delante de la presencia del Señor tiene temor. Amén. Pero en esa época, si te atrasabas de lo que tenías que hacer, ¿y cuántas veces no la retaron a Patricia por lo mismo? Porque tenía un horario, ¿no? Tenía un horario ella para llegar y para poder presentarse. Pero qué maravilloso cuando está ese amor, porque ese amor te hace perder el temor, te hace perder todo lo que te puedan hacer por predicar el Evangelio. Y es maravilloso. Ese primer amor te lleva a caminar kilómetros y kilómetros por caminos que ni siquiera uno conoce, por llevar la palabra del Señor a una persona. Y eso es maravilloso. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Sabe que lo hemos puesto más pensativos? Lo hemos puesto más a sentir las cosas. Y hemos dado rienda suelta a nuestros deseos. Y nos hemos olvidado, como dice la palabra del Señor, del primer amor.
El salmista también escribe en el Salmo 151, en el Salmo 51, 151, estoy clarito, 51, 6, dice así: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Quién ama la verdad en lo íntimo? El Señor. En lo íntimo de nuestra vida ama la verdad. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Que el Señor nos bendiga. ¿Usted conoce a alguien sabio? ¿Sabe cuando hay una persona sabia, una persona que es prudente? Cuando esa persona es callada. Y que cuando habla, nos deja callado a todos. ¿Por qué? Porque no habla a lo loco. Transmite. No sé, usted no se ha dado cuenta que cuando nosotros queremos impresionar a alguien, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos, ¿no es cierto? Contamos de cuando fuimos a Vietnam, cuando estuvimos trabajando, cuando estuvimos en la selva. Y muchas veces queremos impresionar con eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Que después lo terminan descubriendo que son todas mentiras. Pero la persona sabia, ¿qué es lo que hace? Dígame qué es lo que hace la persona sabia. La persona sabia dice, en todas las historias que cuenta, dice, no, el otro día tuve un encuentro con un ratoncito y lo tuve que matar. Algo sencillo te transforma toda la vida. Y dices, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué? Porque hay muchas veces nosotros en las muchas palabras caemos en nuestro propio error. Que el Señor los bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor con nosotros. Sí, Señor, amén. Nuestros pasos se ven encaminados por sus mandatos y enseñanzas. Por eso es tan importante leer la Biblia, leer su palabra, tomar la palabra del Señor en nuestras vidas y tomarnos el tiempo para hablar a solas con nuestro Dios. Si nosotros podemos leer la Biblia y después de leer la Biblia o antes de leer la Biblia, vamos y nos encontramos con el Señor, te aseguro que esa palabra que usted va a leer va a ser ese alimento que va a necesitar para caminar. Esa benzina que ahora está tan cara, esa benzina que está dentro de nuestras vidas para movernos. ¿Sí? La palabra. No va a ser otra cosa. Acá no va a venir el amigo o la amiga. No, va a ser la palabra. Que el Señor los bendiga. El lugar secreto es el espacio más importante para un creyente. ¿Sabía usted? Ese lugar secreto es más importante que la reunión misma, donde nos juntamos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Ese lugar secreto es la parte más importante para nuestras vidas, para crecer, para poder cultivarnos, para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escucharlo a Él, para poder estar con Él. Que el Señor nos bendiga. Qué hermoso que es eso. Porque es allí cuando nos somos totalmente transformados con Dios. ¿Por qué digo somos transformados con Dios? Porque ahí es cuando Dios trabaja con nosotros. Y si nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos ser transformados a través de Él y por Él y para Él. Que el Señor nos bendiga grandemente. Es ahí cuando decidimos dejarle todo a Jesús y entregarnos completamente a Él. En ese lugar, no antes. Nosotros no podemos venir a una reunión y decir, hermano, pase, entréguese al Señor. No, porque usted ya le entregó su vida al Señor hace mucho tiempo. Pero ahora, ¿dónde podemos encontrar a ese Dios? En ese lugar, donde estamos solos, donde podemos ir solos. En el lugar secreto tenemos una relación íntima con Dios. ¿Sí? Ahí es donde tenemos una relación íntima con Dios. Él quiere tener una comunión íntima con nosotros, que eso es lo importante. Mire, no solamente que nosotros podemos tener una relación íntima con Dios, sino que Él desea tener una intimidad con nuestras vidas. Él desea tener una intimidad con nosotros. Él no los llamó para que, hoy día son una oveja y están en el corral. No, solamente una oveja que lo único que hace es comer y nada más. No. Él quiere tener una relación íntima, Él quiere preguntarnos, Él quiere estar con nosotros, Él quiere tener una intimidad con nosotros. Dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Con los qué? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quién?
aquellos que le temen al Señor, el Señor le va a hacer conocer su pacto. Que el Señor los bendiga grandemente. Esto quiere decir que Dios no quiere tener una relación cualquiera con nosotros. Él no quiere tener una relación cualquiera con nosotros. Él quiere tener algo más con nosotros. Él quiere hacernos ver. Cuando el Señor lo lleva a Juan a la isla, cuando es revelado el Apocalipsis a Juan, cuando está en la isla de Pasmo, ¿no? El Señor le muestra qué es lo que tiene preparado para nosotros, para que nosotros lo podamos dimensionar ahí en lo escrito en el Apocalipsis. Todas las cosas que van a suceder. Pero también dice y declara fielmente que para los que son fieles vamos a heredar este lugar. ¿Qué lugar? El que está preparado. Esas calles de oro, ese mar como de cristal, dice la palabra del Señor, donde van a estar las moradas preparadas para nosotros. Eso dice también Juan 14:6. ¿Sí? Si no se lo hubiese dicho, dice el Señor, yo lo hubiese ido a preparar. Si no están preparadas sus ¿cómo se llama? Sus moradas, yo las voy a preparar. Pero sabemos que el Padre tiene todo preparado. El Señor Jesucristo le estaba diciendo eso. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Él quiere tener algo más con nosotros. Que cualquier cosa que podamos decir, sí, el Señor nos quiere. No. Él quiere más que nos quiere. Él quiere tener una intimidad plena con nuestras vidas. Amén. Él quiere estar muy cerquita de nosotros, no quiere estar lejos de nosotros. Él no los quiere allá, ¿no? Él los quiere tener ahí, cerquita. El poder de la oración en lo secreto. Qué importante es el poder de la oración en lo secreto. Porque podemos orar en público, ¿no es cierto? Y es maravilloso. El orar para Dios, como decía Mateo en el versículo 6 del capítulo 6, dice Jesús nos llamó a entrar en nuestro aposento, en nuestro lugar secreto, en nuestra habitación secreta y cerrar la puerta. Y quiero que veamos lo que significa, ¿no? Orar en secreto no es una limitación, es una invitación a la intimidad con Dios. Eso lo hemos estado viendo todo el rato. La oración secreta recibe una recompensa visible por el Padre. Eso es lo que dice el versículo que estábamos leyendo. Que cuando nosotros oramos en secreto, Él se manifiesta en público. ¿Sí? Lo que hacemos. Lo que nosotros le pedimos en secreto, Él los da para poder gozar de lo que nosotros estamos pidiendo. Que el Señor los bendiga. La oración secreta recibe una recompensa visible del Padre. Y es así. Porque cuando oramos, el Señor, por su amor y su misericordia, Él cumple, ¿no es cierto? Él cumple lo que dice. En primer lugar, notamos que Cristo animaba a orar en secreto. ¿Sí? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo cuando Él estaba en medio de sus discípulos y estaban gozosos, compartiendo? Él lo primero que hacía era, cuando ya estaban terminando, buscaba un lugar para ir a orar. ¿Pero para ir a orar con quién? Ir a conversar con quién, con su papá. Y no estaba en medio de todos los discípulos, en toda la multitud, sino que se retiraba a lugares secretos. En aquel entonces los lugares secretos también podía ser la habitación más oculta de la vivienda. Una habitación al fondo de toda la construcción actual. O el Señor muchas veces se retiraba ¿a dónde orar? A los cerros. ¿Sí? A orar a los cerros. A nosotros lo era fácil allá en Argentina cuando conocimos al Señor, orar en los cerros porque vivíamos en los cerros, ¿no? Al pie del cerro. Entonces era fácil salir, caminar un par de cuadras y encontrarse con cerro, solo. Entonces eran momentos maravillosos, ¿sabes? Que esos momentos sí que eran lindos. Salir y desaparecerte 3, 4 horas o una mañana completa, uno y el Señor. Y los momentos más hermosos que yo he podido vivir en mi vida han sido eso. ¿Sabes? Esa intimidad cuando uno se va y se encuentra con el Señor. Porque uno puede compartir, gozarse y reírse, porque somos buenos para reírnos. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Cuando nosotros podemos ir y presentarnos ante la presencia del Señor y encontrarnos solos con Él. Que el Señor los bendiga.
Perdón, que mi tosecita no me deja. Esto no es porque resulte difícil orar en público, sino porque los que tenemos poca disciplina, eso es otra cosa, ¿no? Hay muchas personas que no tienen la disciplina de orar permanentemente y cualquier cosa lo distrae. ¿Sí? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando estamos orando acá en la iglesia, no todos están orando? ¿Se ha dado cuenta? Y primeramente uno se distrae porque estaba mirando a los que no están orando. ¿Por qué? Porque esta disciplina de orar, cerrar la puerta para orar en lo íntimo, encierra muchas cosas. Encierra muchas cosas. Cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor y no estamos apercibidos, yo no digo que orar en público es malo, sino que no es lo mismo que orar en secreto. Porque cuando nosotros estamos orando en secreto, tenemos esa intimidad con Dios, pero cuando estamos orando en público, cualquier cosa nos distrae, y nuestra mente se va para cualquier cosa. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Porque un ruido, una conversación, cualquier cosita, ya se pierde lo que está orando, ¿no? Nos distraemos mucho y somos fácil para distraernos. Jesús mismo, según el testimonio de los evangelios, como le decía recién, ¿no es cierto? En Lucas, por ejemplo, en Lucas 5:16 dice que Él nos aconsejaba y dice, con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo podemos decir, pero era Dios. Y claro, porque era Dios, Él oraba con el Padre en lo secreto. ¿Ya? Que el Señor los bendiga. Y la verdad que es bueno cuando nos retiramos a orar en secreto. Que el Señor los... Mire lo que dice, cuando decía Lucas, por ejemplo, que el Señor Jesucristo se iba a orar en secreto. ¿Cuántas cosas maravillosas? El Señor Jesucristo en ese momento estaba a punto de pasar algo grave en su vida. Tenía que entregar su vida por nosotros. ¡Qué difícil! Porque en el único lugar donde él pudo encontrar ese amparo fue en los brazos de papá, donde pudo tener la fortaleza para poder accionar o hacerlo, fue en los brazos de papá. Cuando nosotros estamos débiles, cuando no tenemos respuesta de nada, cuando hemos recibido una mala noticia, ¿a dónde vamos? Muchas veces vamos a la persona que está al lado nuestro y muchas veces la persona que está al lado nuestro, como en mi caso, muchas veces yo no he sido comprensivo y le digo, bueno, pero esto también va a pasar o míralo, pero el Señor viene y te agarra, te acurruca en tus brazos así y te empieza a decir, tranquilo hijo, porque yo estoy contigo. Imagínese al Señor Jesucristo ahí. Que el Señor los bendiga. Si usted piensa, en segundo lugar, creo que veamos lo que significaba la oración, ¿no? Es interesante notar que Jesús no solamente indicó que debíamos entrar en el lugar secreto, en nuestro aposento, sino que debíamos también cerrar la puerta. ¿Sí? Usted cuando entra a una habitación, usted no llega y cierra la puerta automáticamente, si tiene la intención de salir rápidamente, porque, por ejemplo, yo cuando se me queda el celular o se me queda algo en el velador o en la mesa de luz, ¿no es cierto? Yo voy, abro y cierro la puerta y voy, busco y después abro la puerta y salgo nuevo, ¿no es cierto? No, porque yo voy, busco lo que tengo que salir y vuelvo a salir. Pero cuando yo voy a orar, dice la palabra del Señor, que cerremos la puerta. ¿Para qué? Para que tengamos intimidad. ¿Sí? La puerta también, esto es tan simple como cuando nosotros queremos tener intimidad nuestra intimidad no la vamos a hacer al aire libre, sino que nos ocultamos o tenemos nuestro lugar secreto para nuestra intimidad con nuestra pareja, con nuestra esposa, ¿no es cierto? Que eso es algo normal, porque si no hubiese ese momento de intimidad, ¿cómo surge? Porque todo puede ser bonito, ¿no? Nosotros podemos orar rápidamente, podemos orar en público, podemos orar en cualquier momento, podemos decirle, nosotros estamos cocinando y estamos clamando, orando al Señor, o venimos, o los sentamos y oramos,
Todo rápido sí, es bonito, pero ese momento de intimidad con Dios, ese momento de intimidad con Dios es muy importante. Es como el matrimonio. Vuelvo, ahora sí vengo al matrimonio, lo que quería explicarle. Que nosotros en el matrimonio podemos decirlo, yo te amo todo el día, ¿no es cierto? Te quiero, te hago cariño, te doy unos besitos, pero esa relación a la larga tiene que ser más fluida y tiene que tener un momento de intimidad para que esto tenga un culmine de algo especial, ¿sí? Es lo mismo que Dios nos pide a nosotros, que tengamos una intimidad con Él y que no nos preocupemos de otra cosa más importante que este momento que tenemos que vivir con Él. Este momento que tenemos que vivir con Él. Que el Señor nos sea bendiciendo. No sé si me entendieron el concepto, pero no está alejado. Gloria al Señor. Dice, más bien cerramos la puerta cuando deseamos permanecer en ella por un tiempo prolongado y no queremos ser interrumpidos por nadie. Cuando nosotros nosotros gracias al Señor, hoy en día tenemos una habitación donde cuando la puerta está cerrada y está uno de nosotros dos en ese lugar, no vamos y molestamos. Ni siquiera golpeamos la puerta, nada, porque sabemos que más si cuando decimos me voy a la piecita, cuando decimos me voy a la piecita, ya sabemos que es porque uno de los dos quiere estar a solas con Dios. Amén. Y no siempre es el mismo horario, ¿no? Porque uno tiene un horario y otro tiene otro. A mí me gusta el horario de la noche, siempre, porque ahí yo me puedo estar tranquilo y puedo meditar porque no hay ruido en el ambiente, porque me molestan los ruidos, entonces puedo tener un momento más íntimo con mi Dios. Y ese es el momento que yo deseo, ¿no? Para estar con Él. Por eso ese instante es hermoso. La acción de cerrar la puerta indica para nosotros que la oración no puede ser algo realizado deprisa, Sin duda podemos orar en cualquier momento, como le decía, podemos orar en cualquier momento. Podemos, usando frases cortas de adoración, gratitud y de peticiones. Del mismo modo, podemos nosotros orar y pedirle al Señor que tengamos un momento maravilloso. Pero no es lo mismo que estar en la intimidad con nuestro Dios. Puesto que para mantener una comunión cercana con Dios, nunca debemos olvidar de dónde nos sacó. Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó. Nunca podemos olvidarnos que nosotros no somos perfectos, primeramente. Nunca debemos olvidarnos que nosotros lo podemos todo solos. No, tenemos que saber de dónde nos sacó, quién éramos, de dónde veníamos. Amén. Tampoco podemos olvidar que fue Cristo quien nos llamó, aún siendo pecadores, y decidió darnos una segunda oportunidad. Porque sin importar las circunstancias, nunca nos falla. Él nunca nos falla. Él nos conoce. Porque como nos conoce, Él siempre ha sido fiel con nuestras vidas. Porque la naturaleza de Dios no es fallar, si sabía usted por si acaso. Él siempre ha sido fiel, Él ha prometido algo y Él va a cumplir. Él dijo que nos iba a estar escuchando, que necesitábamos estar con Él, y Él va a estar con nosotros. Y eso es verdad. Es tan grande y maravilloso que nuestra mente no puede entender la grandeza de su amor y misericordia. Qué hermoso. Es maravilloso que podamos entender eso. La oración secreta no busca impresionar a nadie. No necesita repeticiones innecesarias. La oración secreta no necesita nada de eso. Dios ya sabe lo que necesitamos, y eso es verdad. Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Antes que se lo pidamos, el Señor ya sabe lo que necesitamos, y eso es importante.
En el lugar secreto somos transformados. ¿Por qué somos transformados en el lugar secreto? Mire, hay una historia en Lucas 6:45, y la voy a parafrasear, o la voy a traer a la memoria, que todos lo conocemos. La gente en aquel entonces se asombraba por qué Pedro y Juan podían hablar libremente. Y cómo la gente los quedaba asombrado de escucharlo. ¿Por qué? Porque un tiempito atrás el Señor le había dicho que se quedaran en un lugar, ¿no es cierto? Esperando algo. Y dice que iban a recibir algo. ¿Qué es lo que iban a recibir en ese momento? La presencia del Espíritu Santo. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está en la persona, por más que nosotros no sepamos ni la A ni la E, pero cuando el Espíritu Santo te llena, tu vida cambia. Sí, Señor. Y estos hombres fueron cambiados. La gente las miraba y se asombraban. Que ¿por qué? Siendo hombres que no tenían letra, siendo hombres que no se juntaban con los sabios de esa época. Porque no se juntaban con los sabios de esa época. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban. Hombres que no tenían letra, no tenían esa forma de estudio. Dios lo usaba de tal manera. Y hablaban de Jesús y hablaban de la palabra del Señor. Hablaban de lo que ellos tenían dentro de su vida, porque la intimidad con ese Dios lo hacía que ellos pudiesen hablar y entregarle a la gente lo que ellos tenían. El único que puede cambiar al hombre es el Espíritu Santo. El único que puede cambiar al hombre es cuando uno tiene intimidad con Dios. Que el Señor los bendiga. Dice la palabra del Señor en Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es lo que habla nuestra boca? De lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay grandeza, ¿de qué va a hablar? De grandeza. Si en nuestro corazón hay malicia, ¿de qué va a hablar? De malicia. Si en nuestro corazón hay palabra de Dios, ¿de qué va a hablar nuestra boca? De la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra del Señor sea reflejada en nuestros labios cada día. Por eso es importante leer y buscar. ¿Cuál es una de las características en las que se suelen fijar las personas al ver a un creyente? ¿Cuáles son? Cuando nos empiezan a escuchar hablar. ¿Sabía usted? Cuando nosotros, en nuestra forma de hablar, ahí nos conocen. Por eso le decía que a Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, versículos del 4 versículo 1 en adelante, empiezan a hablar que a Pedro y a Juan la gente se sorprendía, porque como hombres que no tenían letra, Dios los había cambiado. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor los bendiga. Su discurso había sido sobre Dios y habían sido cambiados. ¿Por qué? Porque por este Dios tan maravilloso. Jesús descarta toda forma de oración que busca impresionar a los demás, a Dios o incluso a uno mismo. Debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo. Es volviendo a nuestro lugar secreto que vamos a poder lograr esto. Y nada más. Que el Señor lo bendiga. Para ir terminando, lo más poderoso que podemos, que puedes construir en tu vida, no es tu carrera, ni tu reputación, ni tu ministerio. Es tu altar secreto con Dios. Porque lo que se hace en secreto, el Padre lo recompensará en público. Nada más. Si nosotros restauramos el altar de Dios que tenemos que tener con Él, le aseguro que Él nos va a recompensar en público. ¿Por qué? Porque no hace falta tener todo lo que tengamos que tener. ¿Es necesario? Sí. Pero ¿es necesario evocarlo solamente a eso? No. Es necesario evocarlo a lo que el Señor nos ha llamado. Tal vez hoy sientas que nuestra vida espiritual está estancada. ¿Será que hemos descuidado nuestro lugar secreto? ¿Será que el ruido de la vida ha apagado
el oído espiritual, hoy es tiempo que volvamos. Hoy es tiempo que volvamos a ese lugar secreto. Hoy es tiempo que volvamos ante su presencia y nos presentemos tal como Él quiere que seamos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Él se acerca a ti si necesitas restaurar tu vida de oración y deseas entrar en una nueva dimensión espiritual. Hoy es el tiempo, no mañana. Dios espera que nos espera en su lugar secreto. Él nos está esperando en el lugar secreto que nosotros tenemos para con Él. ¿Lo buscaremos? Es tiempo que vayamos ante su lugar secreto y nos presentemos ante Él. Que el Señor nos bendiga. Creo que he enfatizado mucho este lugar secreto porque es el tiempo que realmente necesitamos con Dios. No es el tiempo para estar perdiéndolo. No es el tiempo para estar mirando quién viene, quién no viene, quién somos, quién no somos. No es el tiempo para estar perdiéndolo por las pequeñas cosas que pueden hacerme o dejarme de hacer. No es tiempo para guardar rencor. No es tiempo para estar. Este es el tiempo donde tenemos que estar más metido con Dios, metido con su Espíritu Santo, buscándole a cada día y a cada instante, porque eso es lo que Él desea. Por eso es bueno que vayamos y busquemos el lugar secreto a Dios, porque ahí Él nos va a estar esperando con los brazos abiertos para poder abrazarnos y decirnos que Él nos sigue amando tal como somos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, venimos ante tu presencia. Creo, Señor amado, que he transmitido lo que tú has puesto en mi corazón, primeramente a mi vida, Señor amado, y así también a tu pueblo. Gracias te doy por lo que tú estás haciendo. Gracias te doy por ese amor tan grande que tienes para con nuestras vidas. Te ruego una bendición para tu pueblo, te ruego una bendición para tu iglesia, para aquellos que nos escuchan domingo tras domingo, para aquellos que están, Señor, disponiendo, Señor, su vida para tener un lugar secreto. Y si no lo tenemos, Señor, lo hagamos para tu gloria, Señor del cielo. Yo te ruego una bendición para tu pueblo, para cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, esperando, Señor amado, que esta palabra sea un renuevo para nuestras vidas. Te bendecimos a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén.